¿Qué pasa si el presidente electo para muchos países es detenido? ¿Qué ocurre? Eso lo que te demuestra es que el régimen no está fuerte. Todo lo contrario, Maduro lo único que le queda es la represión y el miedo. ¿En qué se soporta? Se ha trincherado alrededor de un grupo de militares del alto mando, porque los cuadros medios y bajos de las Fuerzas Armadas no están con él. Han votado, al igual que el resto del país, a favor de un cambio político. Y ellos saben que Edmundo González es el presidente electo y será el futuro comandante en jefe de Venezuela. Más de 30 expresidentes de América Latina y España, reunidos en el Grupo IDEA, estamos decididamente comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la democracia en todo nuestro continente. Este es un deber moral y un compromiso guiado por nuestras convicciones democráticas. Hoy presenté ante la Corte Penal Internacional aquí en La Haya un claro documento que demuestra cómo Venezuela es un Estado militar represor que ejerce el terrorismo de Estado. Esto implica a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, que son quienes dirigen las acciones que son consideradas como terrorismo de Estado, calificados como tal por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy le solicitamos al fiscal de la Corte Penal Internacional su urgente intervención para que los máximos responsables de estos delitos de lesa humanidad sean objeto de las medidas del caso por parte de la Corte Penal Internacional. Cumplida la fase previa, he solicitado la captura y la detención de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, al igual que toda la cadena de mando. Bien dice el Estatuto de Roma en sus considerandos que, abro comillas, en este siglo millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad, y que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo. Según estos principios, consideramos urgente la intervención de la Corte Penal Internacional en el caso de Venezuela y los graves delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado militarista de Venezuela. Señor Pastrana, son 30 expresidentes que han introducido este documento en La Haya, en la Corte Penal Internacional. ¿Qué los motivó a tomar esta acción? ¿Qué dice este documento? 31. Yo creo que de los 32, 31 firmamos. Yo creo que para mí este es un documento histórico. Yo creo que en la Corte Penal Internacional no se ha presentado un documento firmado por 31 ex jefes de Estado y de Gobierno. Yo creo que, reitero, es un hecho histórico. Aquí yo creo que hay dos elementos que son fundamentales. El primero, y hay una ley en Venezuela nueva, conocemos ahora que no se conocía públicamente, digo yo públicamente en el sentido en que nadie la había traído a colación, y es la ley, perdóname, a ver si la encuentro aquí, es la ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sancionada el 29 de enero del 2020. ¿Y qué dice esta ley? Esta es una ley sancionada por el presidente de la ilegítima Asamblea venezolana y hoy ministro del Interior, el señor Diosdado Cabello, en la cual el presidente Maduro, o el presidente de Venezuela, es constitucionalmente y desde ese entonces militar activo, con derecho a insignias, dice la ley, a Estado Mayor y a un ejercicio directo de esas funciones militares en el campo operacional, separadas de las competencias propias del presidente de la República y el mismo Maduro hoy y en su relación orgánica con el Ministerio de Defensa. ¿Qué significa esto? Esto es muy grave porque Venezuela pasó de ser un Estado civil a un Estado militar. Y hoy aquí hay directamente
una línea de mando porque el presidente de la República es un militar activo. A mí me llamaba la atención que a veces Maduro se ponía uniforme y uno decía, ¿por qué? Porque la ley se lo permite. Entonces hoy el directamente responsable, el ministro de Operaciones, el señor Diosdado Cabello, y ojo aquí que esto es lo importante para llamar la atención a los militares en Venezuela. Hoy todos los militares, desde el primero hasta el último, son responsables y pueden estar siendo llevados a la Corte Penal Internacional. Y por eso yo quiero llamar aquí la atención a los militares que, ojo, hoy ya sabemos que lo que se llama la obediencia debida ya no los exonera precisamente de esa responsabilidad. Y por eso llamo la atención a los militares venezolanos, decirle, ojo, que hoy todos ustedes, desde el primero al último, son responsables si atacan a la población civil, si van a violar los derechos humanos. Y hoy entonces, de acuerdo con la ley que le acabo de mencionar, hoy lo que hay por parte de Venezuela es terrorismo de Estado, como ya lo dijo la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y lo ha dicho también la OEA. Segundo, ¿qué fuimos a pedir? Si ya se presentó la etapa preliminar, ya se ha avanzado la etapa preliminar, pedimos la captura y la detención internacional contra el narcodictador Maduro y Diosdado Cabello. Eso es lo que venimos a pedir. Tercero, llamamos la atención en la Corte, informamos sobre lo que se está viviendo en Venezuela. Se están capturando niños, hablábamos de más de 150 niños, más de 1.200 perseguidos políticos, llámese abogados, periodistas, ciudadanos. Hicimos mención también a lo que corresponde a los testigos electorales, cómo se han perseguido a los testigos electorales, a sus familias. Y lo más importante, llamamos la atención en que en estos momentos hay que proteger la vida de la líder María Corina Machado y de Edmundo González, presidente electo de Venezuela. Eso se lo dijimos también a la Corte, que estamos viviendo una etapa muy difícil, muy complicada y que necesitamos en que se proteja y llamar la atención para que se proteja la vida de María Corina y de Edmundo. Decirle a los militares, porque yo creo, ojo, decirle a esos coroneles, capitanes, mayores, no se conviertan en vulgares delincuentes, y perdón la expresión, porque a eso es lo que van a llegar por seguir las instrucciones de su jefe militar, Nicolás Maduro Modelos y Diosdado Cabello. Hay algunas informaciones creíbles de que está en curso la posibilidad de que el fiscal se pronuncie. Entonces, déjeme decirle, perdón que lo interrumpa, y creo que lo conversamos usted y yo en la vez anterior, de fuentes dignas de todo crédito y de mi confianza. Al parecer, va a venir otra solicitud ya desde la Unión Europea en la que el fiscal no le va a quedar otro remedio. Si te estoy diciendo que hay 32 expresidentes de América Latina y España, tengo 27 países de la Unión Europea, tengo una serie de senados que representando a sus países vienen a respaldar eso. O sea, la conclusión, si yo no emito la orden, es que a mí no me da la gana. Yo no creo que Karim Khan quiera como que quede así. A él no le dio la gana de emitir la orden de captura. ¿Usted cree que por ahí van los tiros? Sí, yo creo eso, que la presión aumenta todos los días. A cada instante hay quien esté exigiéndole que él cumpla con su función, sobre todo cuando se compara la rápida actuación que tuvo con el caso de Ucrania, que él se trasladó de inmediato al terreno de la guerra y a los pocos días le decretó la detención a Putin. Entonces, todo el mundo se está preguntando por qué tanta quietud. Hay 7.000 denuncias en contra de lo que está ocurriendo en Venezuela, que además son crímenes no solo que están tipificados en el Estatuto de Roma, sino que conmueven. Son crímenes que conmueven y que están siendo prácticamente puestos en evidencia diariamente cuando están ocurriendo. Se ve esto que es una cosa horrenda que uno no entiende cómo no conmueva la actuación del fiscal. Está bien que él se cuide de hacer las cosas porque se trata de un caso complicado, porque es una persona que está actuando como presidente de la República, pero a la vez que eso, precisamente eso debiera más bien
ayudar a que él insistiera en movilizar el caso. Carlos, acuérdate que él incluso estuvo en Caracas y abrió una oficina de la en Corte dos Penal oportunidades. En La dos oportunidades. primera vez firmó un memorándum de entendimiento donde le decía a Maduro, yo lo vengo a investigar a usted y a solicitarle a la justicia jurisdiccional, es decir, a la del país, que inicie la investigación. Y corríjame usted que sabe de esto y yo no. Entendí que cuando ellos hacen eso es para ver si la Fiscalía Interna hace la averiguación como debe ser. Y de no hacerlo, entonces se complementa con la averiguación del fiscal. ¿Es correcto? Es correcto, es lo que se llama, porque la actuación de la Corte Penal Internacional en estos casos es complementaria. Es decir, esto significa que va a hacer lo que no esté haciendo la justicia del país, o que le falte a la justicia del país apoyo técnico para investigar y para adelantar el caso. Entonces, por eso es que se habla de la complementariedad. Nadie puede pretender que la Corte Penal Internacional intervenga en un caso donde la justicia nacional esté actuando y no haya, como en este caso, notorio retraso y notoria injusticia con los casos. No puede tampoco. Pero ya aquí es demasiado. Ahora, doctor, decía yo, le comentaba yo a la audiencia que mucha gente dice, bueno, ¿y qué vamos a ganar con que el fiscal emita una orden de captura? No van a ir unos policías internacionales a ponerle los ganchos a Maduro, a sacarlo de Venezuela y a llevarlo frente al juez de la Corte Penal Internacional. Probablemente no. Pero lo que sí podría pasar, o lo que sí va a pasar, es que una vez que usted tenga una orden de captura, va a ser muy difícil que alguien se quiera tomar una foto con usted. Es decir, yo no me voy a tomar una foto con un tipo que está buscado por la justicia internacional. Así yo me llame Gustavo Petro, Luis Ignacio Lula da Silva o Andrés Manuel López Obrador. Es decir, de alguna manera esto aísla a Maduro del escenario internacional. Sin duda alguna. Es que no es lo mismo una persona que esté siendo investigada por sus tribunales nacionales o por la misma corte a que tenga una orden de captura de naturaleza internacional, que es de obligatorio acatamiento para todos los países que firmaron el tratado para la creación de la Corte Penal Internacional, ¿no? Es posible que, en verdad, no es que sea fácil que lo detengan, pero tampoco es fácil para la persona, en este caso para Maduro, y las otras que también, porque él no va a ir solo en ese caso. Ajá. Ay, ciudadano, se pone complicada la cosa para Maduro. No solamente por lo que hoy el expresidente Pastrana junto a los otros líderes iberoamericanos introdujeron en La Haya, sino porque Lula volvió a hablar. Justamente Pastrana lo comentaba con usted y decía que una de las posiciones que más había causado atención en la comunidad internacional era la posición de Lula. Y hoy dijo, Maduro como presidente debe probar que ganó las elecciones. Brasil y Colombia no aceptamos el resultado de las elecciones, afirmó Lula en una entrevista de radio, y vamos a poner el audio con subtítulos porque está en portugués, por supuesto. Vamos a ponerlo en, por favor, para que la gente lo vea. Então, eu acho que o Maduro, como presidente, ele deveria falar o seguinte: uma coisa, eu vou provar, sabe, que eu sou preferido do povo aqui, vou convocar uma nova eleição. Mas ele não faz. Então, veja, nós estamos agora numa posição Brasil e Colômbia. A gente não aceitou o resultado das eleições, mas não vou romper relações e também não concordo com a punição unilateral, o bloqueio. Porque o bloqueio não prejudica o Maduro, o bloqueio prejudica o povo. Eu acho que o povo não deve ser vítima disso. Fíjese que él es muy claro, no ha cambiado su discurso, no está de acuerdo con el bloqueo ni con las sanciones. Bien, esa es su posición, pero dice clarito, él no está de acuerdo con el resultado de las elecciones y Colombia lo secunda en esa posición. Es decir, ¿quién respalda a Maduro con que ganó las elecciones? Pero nadie. Cuba. Los comunistas. Exacto. Turquía, Cuba. Irán, o sea, ningún país, Nicaragua, imagínese. ¿Quiénes salieron a reaccionar por el avión? Nicaragua y Cuba pidiéndole a Estados Unidos que le regresen el avión a Maduro. ¿Aló?
Señores, ¿en serio? Recuerda que no me defienda, compadre, no me defienda. Porque es peor. Es peor. Claro, Pero así. justamente hablando de sanciones, y lo hemos venido hablando desde el lunes, el fin de semana salió este trabajo de Bloomberg que hablaba de una lista de sancionados que ya tenía preparada el Departamento de Estado para hacer sanciones individuales nuevamente contra personeros del régimen de Nicolás Maduro. Y hoy, justamente el secretario de Estado, quien está en República Dominicana, habló del avión y de las sanciones. Vamos a ver lo que dijo Blinken el día de hoy. Venezuela, como lo dijo el presidente, sí, también hablamos de esto. Y simplemente diría dos cosas. Nos preocupa mucho la trayectoria en Venezuela tras las elecciones, en la que la voluntad del pueblo venezolano no pudo haber quedado más clara. Desafortunadamente, esta voluntad y sus votos no fueron reflejados en lo que ha sucedido desde entonces. El poner a Venezuela en una trayectoria democrática es de suma importancia, primero que nada para el pueblo venezolano, pero de nuevo creo que hemos visto a los países en todo el hemisferio y más allá del hemisferio expresar sus graves preocupaciones por la situación en Venezuela, y estamos trabajando muy de la mano con organizaciones regionales y también con la República Dominicana, con Brasil, Colombia, México y otros países preocupados que saben también que el futuro en Venezuela también les afecta. Es lo que hemos venido diciendo toda la semana. La comunidad internacional está en vilo por la situación de Venezuela. Porque ¿qué es lo que va a traer esto en los próximos días? Y ya comenzó. Mira, Blinken viene del tremendo paquete que es el conflicto, De Israel. ¿no? Correcto. Hace toque técnico en República Dominicana entre el tema venezolano y ahí tiene la respuesta. Lo decía Pastrana. En los últimos días, en las últimas semanas, la política de la administración de la Casa Blanca, en plena campaña electoral, ha cambiado para beneplácito de los venezolanos porque están siendo más contundentes, lo que no han sido durante todo el periodo, están siendo más contundentes después de lo que sucedió el 28 de julio. Y los continuos mensajes de todos los voceros dicen, el pueblo venezolano tomó una decisión y tienen que hacerla respetar. Entonces, como decía nuestro amigo Pastrana, esto es cuestión de tiempo, porque las cartas están echadas. No. Y además te añadiría que fue providencial que hubiera el lapso entre elecciones y entrega de mando. Porque estamos cumpliendo con todos los requisitos de la ley para que la orden de captura sea definitiva. Y no es solamente Maduro. Maduro le puso nombre y apellido al resto de los represores, nombrando los nuevos ministros. Claro, exactamente. Metió a Diosdado, a Cabello en el juego. Ajá. Y al que cada día es más silencioso. Es padrino. Exactamente. Se pone interesante. Muy interesante. ¿Qué más tenés? Ya, ciudadano. Ya. Con esto nos vamos, porque esto va a traer cola durante toda la tarde y evidentemente durante toda la programación vamos a estar dándole noticias sobre lo que está sucediendo. Bueno, y a los que les guste el béisbol, está a punto de comenzar el juego de los Yankees de Nueva York contra Chicago. Llévate. Tarek William Saab se atrevió a decir que como usted lo visitó, eso significa que Edmundo González reconoce la institucionalidad de esa fiscalía. ¿Eso es verdad o cómo le responde? En modo alguno. Nosotros hicimos esta visita precisamente para demostrar, y quedó demostrado, que con la entrega de la comunicación primero se exponían las razones por las cuales no hay garantías constitucionales para que Edmundo González Urrutia comparezca ante el Ministerio Público porque no se le garantiza una presunción de inocencia, un debido proceso y un derecho a la defensa. Y además, es un ente parcializado que ya ha condenado a Edmundo González Urrutia con las citaciones en donde le atribuye delitos, hechos que revisten carácter penal y donde prácticamente le está condenando. Las declaraciones de hoy lo demuestran y nos dan mayores seguridades sobre la actuación que en lo adelante debe seguir Edmundo González Urrutia frente a ese proceso penal que ha iniciado el Ministerio Público. Entonces no legitiman a Tarek William Saab como fiscal. En modo alguno más cuando es un fiscal que fue designado por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente del año 2017 y que ya tiene un periodo vencido, tiene más de 120 días
como periodo vencido titular del Ministerio Público. La verdad es que él debería ya, conforme a la Constitución, a procederse a la designación de otro fiscal general de la Abogado, República. si usted sería tan gentil de responderle al venezolano de a pie que se pregunta, bueno, pero él es el presidente electo de Venezuela, ¿por qué tiene que ir a presentarse ante una institución que justamente representa usurpación y no es legítima? No debe ir a presentarse porque no están dadas las garantías constitucionales para que él se presente. Porque lamentablemente no cumple con la Constitución el señor Tarek William Saab cuando inicia un proceso penal sobre hechos que no revisten carácter penal. Cuando él alega que ha cometido delitos en Mundo González Urrutia que no están tipificados como delitos en la ley. Y además le atribuye unos hechos con los que él no tiene ninguna relación. Él tiene un objetivo político, que es desplazar de la política a Edmundo González Urrutia y con ello desplazar y desconocer la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio en las elecciones mayoritariamente a favor de Edmundo González Urrutia. ¿Y por qué entonces sí fue allí a ese despacho José Vicente Haro, abogado? Precisamente porque elaboramos una comunicación donde expusimos todas las razones y argumentos constitucionales por los cuales no se hizo la comparecencia para dejar constancia de cuál es la posición del Ministerio Público y dejar constancia de cuál era la apreciación del Ministerio Público sobre la calificación y el curso de acción que le quiere seguir a Edmundo González Urrutia, lo cual quedó evidente hoy con las declaraciones del fiscal general de la República, donde ya lo condena por anticipado, ya lo presume culpable, ya declara abiertamente que él ha cometido delitos, prescinde en modo alguno de procedimiento judicial, parte de la culpabilidad y no de la presunción de inocencia, parte de que no puede tener derecho a un debido proceso, lo condena. Y entonces esta es la demostración más clara de que no se puede ir ante una autoridad parcializada donde ya se está condenando a una persona por hechos que no se ha cometido. Y eso es lo que precisamente queríamos como estrategia legal y jurídica dejar en evidencia ante la comunidad nacional e internacional. Abogado, María Corina Machado, cuando responde a las palabras de Tarek, ella sabe que no hay delito alguno, que ganar una elección no es un delito, por supuesto, ni muchísimo menos. Pero si hubiera o si el régimen encontrara alguna razón para ver en ese comportamiento ciudadano, constitucional, democrático, algún tipo de delito, ella se para adelante con ese tuit o con ese ex, pone el pecho delante de Edmundo González y dice, si hay algún responsable soy yo. ¿Cómo lo ve usted eso que hizo María Corina de asumir ella la responsabilidad de cualquier cosa que pudiera adjudicarse, aunque sea de manera injusta, y cómo lo ve el propio presidente electo? Bueno, eso es algo precisamente que defendimos hoy en una de las declaraciones que yo personalmente di a las 3 de la tarde, luego del pronunciamiento del fiscal general de la República, aplaudiendo la actitud y el coraje de María Corina Machado al hacer esta declaración. Porque no obstante el hecho de que haber colgado en una página web a través de la colaboración de más de 1 millón de venezolanos que sirvieron de testigos de la mesa de votación a copias de las actas de escrutinio y demostrado la victoria de Edmundo González Urrutia en las elecciones del 28 de julio, no obstante que ese hecho no reviste carácter penal, que no es delictivo, que no es un delito, ella asume la responsabilidad precisamente para permitir que impidan sacar del juego a Edmundo González Urrutia y traten de desplazarlo como presidente que ha sido favorecido con la mayoría de la voluntad de los votos de los venezolanos. ¿Sabe que otro de los temores de los venezolanos es que Edmundo González sea empujado a tener que salir del país o refugiarse en una embajada? ¿Qué responde Edmundo González cada vez que esto se plantea como una posibilidad? Lo ratifico y lo he dicho durante 2 semanas en diversas declaraciones. Edmundo González Urrutia tiene la determinación, la firme voluntad de permanecer en territorio venezolano. No se ha planteado en modo alguno, no ha aceptado en modo alguno invitación de embajadas para alojarse en calidad de huésped o para llegar a la embajada a tramitar asilo, a la embajada acreditada de algún país en Caracas como cuerpo o parte del cuerpo diplomático. Eso debe quedar claro. Entendido. Sabe que hoy María Corina también decía que está en riesgo, que Edmundo González está en riesgo, que ellos lo tienen muy claro, está en riesgo la libertad y la vida de ambos.
Se lo planteo así porque Tarek William Saab, al responder o al emitir este comunicado luego de la visita que usted le hace, ratifica su talante, ¿no? ¿Cuán cerca están de Edmundo González Urrutia? Bueno, precisamente hay todo un sistema de seguridad para proteger su vida, su integridad física y su libertad. Y se va a seguir, y así me lo han asegurado quienes están bajo esa responsabilidad, los familiares también de Edmundo González Urrutia, y bueno, se están haciendo todos los esfuerzos, igual que lo hace María Corina Machado para proteger su seguridad, libertad y integridad personal. Es un esfuerzo admirable y en el que se encuentran no solo ellas, sino muchos dirigentes opositores, porque están cada día privando de libertad a líderes opositores que han acompañado desde la Plataforma Democrática y desde el Comando Venezuela a Edmundo González Urrutia en toda la campaña electoral y en el reclamo para que se reconozca la victoria que se le ha dado a través del voto de la mayoría de los venezolanos. Abogado, en el momento del allanamiento, la esposa del presidente electo estaba en su casa, ella estaba allí. No se ha planteado y no se ha producido allanamiento alguno. Sí hubo hasta ayer una amenaza de allanamiento. Es verdad. Y ese tema lo tratamos en la reunión y fue objeto de debate en la reunión. Y ese es el único punto en el que Tarek William Saab llegó a decir, y lo dijo en la rueda de prensa de hoy, que no se han planteado en modo alguno involucrar a la familia, a la esposa y a los familiares de Edmundo González Urrutia en la criminalización y la judicialización de hechos que se le están atribuyendo injustamente a Edmundo González Urrutia. Ese es el único punto Entendido. Que se puede decir. Pero es que sabe que nos preocupaba, porque en algún momento se entendió que ella está viviendo en su casa, pues. Está viviendo en su casa. Wow. Y yo diariamente visito, hago no solamente labores de asesoría jurídica en lo que respecta a Edmundo González Urrutia, sino a la familia de Edmundo González Urrutia, y estoy prevenido para cualquier situación que pudiera representar una amenaza de peligro hacia su integridad física si llegare una comisión de cualquier cuerpo de seguridad del Estado para pretender allanar su vivienda y pretender poner en peligro su libertad, seguridad e integridad física. Doctor, y se lo tengo que preguntar, porque usted fue a la oficina de alguien quien está acusado por crímenes de lesa humanidad, doctor. ¿Qué se sintió? Porque nosotros tenemos que defender a Edmundo González Urrutia ante todas las instancias. Todas las instancias es agotar todas las instancias nacionales. Cuando uno acude a los órganos internacionales, lo primero que te preguntan es: ¿se han agotado las instancias nacionales? ¿Tiene usted los acusos de recibo de haber agotado las instancias nacionales? No le estoy cuestionando la visita. Lo que estoy planteando es que usted sabe a quién iba a visitar. ¿Qué sintió en su corazón, en el estómago, entrar a No, bueno, la verdad es que no fue una visita. La verdad es que fue una orden de comparecencia. Es verdad, fue una orden, pero... Una orden de comparecencia. Sea como sea, usted decidió atenderla. En la que ya corría peligro mi vida, mi libertad y mi integridad física. Mucha gente me lo advirtió: no vayas porque estás en peligro. Puede que entres, puede que no salgas. Y el mismo fiscal general de la República me repitió: bueno, prácticamente usted está diciendo lo mismo que Perkin Rocha. ¿Qué mensaje me estaba dando allí el fiscal general de la República? Wow, abogado. Queda claro. Lo amenazó directamente, pues, ¿no? Así lo asume usted. Queda claro. Me lo reiteró varias veces. Gracias por su coraje, doctor. Gracias por su coraje, porque amerita demasiado. Había que hacerlo, había que enfrentarlo. Escuchamos con detenimiento las declaraciones del fiscal general de la República y estamos convencidos de que lo que hicimos ayer, que fue presentar esa comunicación en la que se hizo pública a través de la cuenta ex del candidato Edmundo González Urrutia, incluso hacia mi persona, demuestra algo, y definitivamente fue importante haber hecho esta comunicación, haberla presentado, haber sostenido una reunión de más de 3 horas con el fiscal y con 3 directores de línea y un fiscal encargado de la investigación para constatar el culpable. Ya se le atribuyen hechos como si fueran delitos y se le atribuyen un conjunto de hechos sobre los cuales él no tiene relación alguna, y se le condena por anticipado. De manera que
ya presentarse al Ministerio Público sería para Edmundo González Urrutia un riesgo grave para su libertad, su integridad personal, pero sobre todo para la voluntad de la mayoría de los venezolanos que se expresaron con el voto el 28 de julio de este año. La política exterior sigue en pie, firme y fuerte. No vamos a ser parte de un fraude electoral. No vamos a apoyar a ningún gobierno dictatorial. Somos un país democrático, somos un país que respeta el Estado de Derecho, la institucionalidad, la Constitución. Somos un país pacífico. Somos un país que tiende la mano cuando los otros hermanos países nos necesitan. Hace poco hemos estado apoyando al país de Ecuador con los incendios desde nuestro Ministerio de Defensa. Y seguiremos tendiendo la mano con los hermanos países que nos necesitan, pero jamás estaremos del lado de dictadores o de gobiernos dictatoriales que llevan al hambre, que llevan al atraso, que llevan al subdesarrollo a su población. Algunos ministros en el gabinete es porque queremos darle más punche en la ejecución. Y si sale un ministro o más ministros, la política de gobierno no cambia, es una, atender las necesidades de la patria. Y también no cambia en cuanto a política exterior. Y nuestra posición respecto a lo que está pasando en el hermano país de Venezuela es firme y no ha cambiado. Hemos exigido que las autoridades electorales y el gobierno venezolano presenten las actas. El que nada tiene, nada teme. Ánfora por ánfora, voto por voto, que se cuente. Si la oposición ha presentado las actas en el Internet y dan como ganador al candidato de la oposición, entonces que muestre la parte del gobierno las actas para de una vez dejar cerrada esa situación. Y tampoco estamos de acuerdo con lo que está sufriendo a las hermanas y hermanos de Venezuela. Nuestra solidaridad con todo el pueblo venezolano. La política exterior sigue en pie, firme y fuerte. No vamos a ser parte de un fraude electoral. No vamos a apoyar a ningún gobierno dictatorial. Somos un país democrático, somos un país que respeta el Estado de Derecho, la institucionalidad, la Constitución. Somos un país pacífico. Somos un país que tiende la mano cuando los otros hermanos países nos necesitan. Hace poco hemos estado apoyando al país de Ecuador con los incendios desde nuestro Ministerio de Defensa. Y seguiremos tendiendo la mano con los hermanos países que nos necesitan, pero jamás estaremos del lado de dictadores o de gobiernos dictatoriales que llevan al hambre, que llevan al atraso, que llevan al subdesarrollo a su población. ¡Que viva el Colegio Simón Bolívar! Então, eu acho que o Maduro, como presidente, ele deveria falar o seguinte: uma coisa, eu vou provar, sabe, que eu sou preferido do povo aqui, vou convocar uma nova eleição. Mas ele não faz. Então, veja, nós estamos agora numa posição Brasil e Colômbia. A gente não aceitou o resultado das eleições, mas não vou romper relações e também não concordo com a punição unilateral, o bloqueio. Porque o bloqueio não prejudica o Maduro, o bloqueio prejudica o povo. Eu acho que o povo não deve ser vítima disso. En cuanto a Venezuela, como lo dijo el presidente, sí, también hablamos de esto. Y simplemente diría dos cosas. Nos preocupa mucho la trayectoria en Venezuela tras las elecciones, en la que la voluntad del pueblo venezolano no pudo haber quedado más clara. Desafortunadamente, esta voluntad y sus votos no fueron reflejados en lo que ha sucedido desde entonces.
El poner a Venezuela en una trayectoria democrática es de suma importancia, primero que nada para el pueblo venezolano, pero de nuevo creo que hemos visto a los países en todo el hemisferio y más allá del hemisferio expresar sus graves preocupaciones por la situación en Venezuela. Y estamos trabajando muy de la mano con organizaciones regionales y también con la República Dominicana, con Brasil, Colombia, México y otros países preocupados que saben también que el futuro en Venezuela también les afecta. Y que estamos decididos en ver a Venezuela volver a un rumbo democrático que refleje la voluntad del pueblo venezolano. En cuanto a la incautación de los aviones, lo hemos hecho quedar muy claro. Vamos a implementar nuestras sanciones y si encontramos que ha habido violaciones, actuaremos. Eso es lo que hicimos y es lo que seguiremos haciendo. Esa libertad que hoy día se respira en Buenos Aires y que todos hemos palpado, ese caminar tranquilos por las calles sin piqueteros, sin temor a ser asaltados, a ser robados en la calle, es un soplo de esperanza para todos nosotros, para toda Latinoamérica. Y ese soplo de esperanza que hoy día se respira aquí y que nos infunde a todos entusiasmo para el futuro, va a convertirse también, más pronto que tarde, en un huracán de libertad para Venezuela. Security Council met this morning to discuss the situation in Venezuela following the request made by my country, Ecuador. This is not the first time the Council has addressed the situation in Venezuela. However, the actions taken by the regime of Nicolás Maduro since the presidential elections held on last July 28, which have exacerbated the Venezuela crisis, make it imperative for the Council to consider it yet again. The current trajectory of escalating tensions in Venezuela, claims of human rights violation, and violent and disappropriate repression against the population threaten to undermine regional stability. It is for this reason that Ecuador is in the view that the Security Council needs to be informed of the evolution of the situation in Venezuela in order to fulfill the role of conflict prevention in accordance with the Charter. Saludos a todos desde Madrid, soy Goize de Razúa y en este avance informativo les cuento que una treintena de exmandatarios iberoamericanos pidieron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional la captura y detención inmediata de Nicolás Maduro y de toda la cadena de mando del país. Entre los firmantes destacan los españoles Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy, así como los colombianos Álvaro Uribe, Iván Duque y el argentino Mauricio Macri. Es importante resaltar que el único expresidente español que no está en esta petición es José Luis Rodríguez Zapatero. Así lo quiso destacar el expresidente colombiano Andrés Pastrana tras reunirse con el equipo del fiscal Karim Khan en la sede de la Corte Penal Internacional. Los firmantes denunciaron en su informe violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos, incluidos los crímenes de lesa humanidad del régimen de Nicolás Maduro, al que acusan de terrorismo de Estado. Por ahora la investigación se lleva a cabo contra Venezuela y no contra ningún alto cargo del país latinoamericano. En su reunión con el equipo de la Fiscalía, Pastrana quiso también llamar la atención de lo que estaba sucediendo en el país, de la preocupación por la seguridad de los líderes Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, así como la seguridad de los más de 1.400 presos políticos de Venezuela tras las elecciones del 28 de julio. Señor Palmieri, en primer lugar le preguntaría sobre ese anuncio que se ha visto en distintos medios en torno a supuestas sanciones o posibles sanciones para 19 funcionarios o más funcionarios de la administración del presidente Nicolás Maduro. ¿Cuán cierto es eso? ¿Quiénes serían esos funcionarios? ¿Qué tipo de sanciones o de medidas se adoptarían? Y si ustedes creen que de verdad eso va a resultar en algún cambio de la posición del gobierno venezolano, porque en el pasado esas sanciones y esos mecanismos no han dado resultados. Bueno, normalmente no discutimos en detalle lo que vamos a hacer. Lo que yo puedo decir es, por las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, por cada uno de
esos funcionarios responsables, vamos a sancionar más, mucho más que 15 personas que mencionaron en un artículo de prensa. Todos vamos a mirar y vamos a hacerles responsables utilizando los mecanismos que tenemos en los Estados Unidos. Las violaciones de derechos humanos son un grave crimen contra la ley internacional y vamos a sancionar mucho más por las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, por cada uno de esos funcionarios responsables. Vamos a sancionar más, mucho más que 15 personas que mencionaron en un artículo de prensa. Todos vamos a mirar y vamos a hacerles responsables utilizando los mecanismos que tenemos en los Estados Unidos. Las violaciones de derechos humanos son un grave crimen contra la ley internacional y vamos a sancionar mucho más. Nicolás Maduro tiene que entender que solamente está aislando más Venezuela a las soluciones económicas, humanitarias, con esa postura de no reconocer el resultado del 28 de julio, de no reconocer el mundo, poniendo, por ejemplo, un orden de captura contra su oponente democrática que ganó una elección. Es que están viviendo en otro universo y tienen que llegar a ese mundo si quieren ayudar al pueblo venezolano. Humanos, como muy bien decía la embajadora de Costa Rica haciendo referencia recién a la Corte Interamericana. Estos son los temas centrales para los que se nos convoca y en estos temas tenemos que estar. Si gustan bien y si no gustan, dos platos, como se dice en mi país, porque estos son los temas por los que tenemos que estar. Tan graves son estos temas que las detenciones siguen. Y esto es lo que todos los defensores de los derechos humanos tienen que hacer: defender la no privación de libertad en Venezuela. 700 presos políticos que no se sabe dónde están, no se sabe quién los traslada ni cuál es el mecanismo jurídico por el cual se los traslada. Y esto es grave. Y los que dicen que Naciones Unidas es solo un ámbito para cierto tipo de actividades, sostengo y lo digo con fundamento. A ver, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que en Venezuela existe un clima de miedo y manifestó su preocupación al respecto. Así que si algunos entienden que el ámbito de Naciones Unidas no es el correcto para verbalizar una tragedia de esta naturaleza, no están entendiendo nada, con toda franqueza. Y eso lo digo porque hay algunos reproches sobre algunos presidentes o protagonistas que van a, de alguna forma, aportar su testimonio, un testimonio más en este asunto, y es sustantivo. Y si no se cree, agrego además que por su parte Stefan Dujarric, portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, declaró que el secretario general reiteró su llamamiento a la protección plena y al respeto de los derechos humanos y recordó que nadie debe ser sometido a arresto o detención arbitraria. No sé qué más podemos seguir aportando. Como ha dicho la Secretaría General, la secuencia en torno al tema de la Corte Penal Internacional es elocuente. Estamos desde el año 2018 en este asunto, ha habido una remisión al respecto, ha habido una investigación en esa Corte, ha habido una sala de cuestiones preliminares que ha hecho un estudio, hay una base razonable de entendimiento sobre eventuales crímenes de lesa humanidad. Para mí no son eventuales, están allí, son constatables y los conocemos todos y los vemos todos. Así que digo con franqueza, este es el escenario en el que estamos. Este es el escenario en el que estamos. No tenemos más opción que o avanzar sobre el mismo y seguir coadyuvando, o en todo caso tener una postura elíptica. Creo que ya no corresponden las posturas elípticas, por eso nuestra insistencia, nuestra vocación y nuestro sentido constructivo al respecto. Es cuanto quería decir, señor presidente. Esta noche voy a dar una vuelta también.
a visitar. Me voy para la calle a pasar revista. Epa, Juan, estoy por aquí dando una vuelta por San Martín, estoy aquí frente a la maternidad. Aquí están los muchachos cumpliendo su tarea. ¿Dónde es tu caballo? No, estaba en Santo. Yo noto. Entre Sarasa y... Muy bien. La gente bien. Para adelante, cuídense mucho. Saludos a todos y a todas. Somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur. Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @El Relámpago del Sur. Y en YouTube y X como @Chanlozano TV. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.